Ya lo has sentido, ¿verdad? No fue un sueño, no fue tu mente jugándote una mala pasada al final de un día largo. Fue eso, esa cosa específica. Apagaste la luz, cerraste los ojos y de repente tuviste la certeza absoluta de que algo en ese cuarto te estaba mirando. Giraste la cabeza. No había nadie, pero la certeza no se fue. Y lo más perturbador no es que hayas sentido eso, lo más perturbador es que Padre Pío lo sintió también, cada noche, durante más de 50 años, y en las cartas que dejó escritas, en los testimonios que sus compañeros documentaron en San Giovanni Rotondo, hay algo que nadie suele decir sobre esa sensación, que no era su imaginación entonces, y no es tu imaginación ahora. Hay una razón específica por la que sientes que algo te observa en la oscuridad, una razón teológica, una razón documentada, una razón que el padre José Antonio Fortea nombró con una precisión que la primera vez que la leí me dejó sin poder dormir, no por miedo, por la claridad con que entendí lo que me había estado pasando durante años sin que nadie me lo dijera con esas palabras. Te la voy a explicar hoy. La Iglesia Católica tiene una categoría específica para esto. No para las posesiones que ves en las películas, no para los exorcismos que duran horas, para esto, para lo que tú sientes, para la presencia que no ves pero que está ahí, para la certeza que ningún argumento racional puede desactivar por completo. Se llama infestación. Infestatio en latín, grado menor de actividad demoníaca, presencia perturbadora en un lugar o en una persona sin que haya obsesión ni posesión. El ritual romano de 1614 la reconoce formalmente. Y hay algo sobre la infestación que los exorcistas documentan con una coherencia que no puede ignorarse. Casi siempre comienza igual, con eso, con lo que tú sientes, con la presencia que se percibe antes de que nada haya ocurrido, antes de que haya ruidos, antes de que haya nada que mostrarle a nadie. Solo esa certeza, en la oscuridad, de que algo te mira. El padre Arturo Cornejo, que lleva décadas acompañando a personas en combate espiritual, lo describe de una manera que ningún otro predicador que yo haya escuchado ha sabido articular con esa claridad. Dice que la presencia que se percibe antes de cualquier manifestación no es el comienzo del ataque, es la señal de que el ataque todavía no ha ocurrido, es la fase anterior, en que el adversario todavía solo está mirando. Y eso, que a primera vista suena más aterrador, es en realidad la mejor noticia posible, porque significa que estás en el momento en que todavía puedes hacer algo. Necesito llevarte a algo que el padre José Antonio Fortea escribió en su Summa Daemoniaca y que la mayoría de los católicos devotos nunca ha leído. Fortea distingue con precisión quirúrgica dos tipos de presencia demoníaca que la mayoría de los creyentes confunde en una sola categoría. El primero es lo que él llama presencia activa. Es la presencia que actúa, que produce manifestaciones concretas, ruidos, objetos que se mueven, pesadillas con estructura específica, perturbaciones físicas documentables. La presencia activa es lo que la imaginación popular asocia con todo lo demoníaco porque es visible, porque produce evidencia. El segundo tipo es lo que Fortea llama presencia de reconocimiento. Reconnaissance, un demonio que todavía no actúa, que aguarda, que estudia, que prueba, un demonio en fase de observación. Y lo que Fortea documenta en su análisis de decenas de casos es algo que me dejó con la boca abierta la primera vez que lo leí. La presencia de reconocimiento produce exactamente una cosa en la persona a quien observa: la certeza de ser observada, sin ruidos, sin manifestaciones físicas, sin nada que mostrarle a nadie, solo esa sensación en la oscuridad.
esa certeza cuando giras la cabeza aunque no haya nadie. Lo que sientes no es tu imaginación creando fantasmas, es percepción espiritual real. Santo Tomás de Aquino lo explica en la Summa Teológica, primera parte, cuestión 114. Los ángeles malos pueden actuar sobre la imaginación y sobre los sentidos externos del ser humano, no solo en el sueño. Aunque estés despierto, aunque la voluntad esté activa y la razón funcionando. Los demonios pueden producir percepciones reales en los sentidos. Lo que sientes es real. La pregunta es, ¿por qué lo sientes? Aquí es donde el testimonio de Padre Pío deja de ser devoción y se convierte en diagnóstico. En el epistolario primero, la correspondencia del período 1910 a 1922, hay una carta al padre Benedetto Nardella que los investigadores del proceso de canonización citan con una frecuencia que habla de su peso. Padre Pío describe una noche en el convento de Benafro, no el ataque, no el momento en que los golpes comenzaron y los frailes del corredor podían escucharlos desde el otro lado de la pared. Lo que ocurrió antes. Sentí que algo llenaba el cuarto. No lo vi. No produjo ningún ruido. Solo estaba ahí, mirándome, esperando algo que yo todavía no entendía qué era. Padre Pío terminó esa carta con 3 palabras sobre esa presencia antes de cualquier ataque. Barba Azul no quiere ser derrotado. Ese era el nombre que él usaba en sus cartas para el adversario que lo perseguía con más frecuencia. No un nombre teológico formal, un apodo que nació del combate real. Y lo que Padre Pío está describiendo en esa carta es exactamente lo que Fortea llama la fase de reconocimiento. El demonio estaba ahí, mirando, estudiando, sin actuar todavía. C. Bernard Ruffin, el biógrafo que pasó años revisando archivos para escribir la obra académicamente más rigurosa que existe sobre Padre Pío, documenta algo que los frailes de San Giovanni Rotondo describieron con una coherencia que ningún investigador serio ha podido desestimar. Padre Pío, en las noches que precedían los ataques más graves, se despertaba de repente, sin ruido previo, sin estímulo visible. Simplemente abría los ojos en la oscuridad y se quedaba quieto, sentado en el borde de la cama, con una postura que Fra Modestino describió como la de alguien que escucha algo que los demás no pueden oír. Y entonces decía, a veces con suficiente volumen para que se escuchara desde el corredor, que sentía que algo lo miraba desde la oscuridad del cuarto. Minutos después comenzaban los golpes, no al revés. Primero la presencia percibida, después el ataque. Padre Pío no se equivocaba. Lo que sentía antes del ataque era real, era la fase anterior, era el reconocimiento que precede la acción. ¿Por qué esos momentos específicos? ¿Por qué al apagar la luz, al despertar de madrugada, al entrar en ese cuarto concreto? El padre Gabriele Amorth documentó en sus registros pastorales algo que conecta directamente con lo que Fortea describe sobre la fase de reconocimiento. Los demonios en fase de observación no eligen los momentos al azar. Amorth observó un patrón en los casos de opresión que atendió durante 40 años. Hay 3 momentos específicos en que la presencia percibida era reportada de manera casi universal. Al apagar la luz, la voluntad consciente se prepara para suspenderse. Es un momento de transición en que la guardia que la voluntad activa sostiene de día ya está cediendo. El adversario que estudia a una persona busca ese umbral porque es el momento de mayor vulnerabilidad. Al despertar de madrugada sin razón aparente, la voluntad ha estado suspendida durante horas. La presencia que ha estado observando ha tenido tiempo de estudiar. El despertar en esas horas
no siempre es casual. Al entrar en un espacio específico de la casa, hay en ese lugar una historia que la presencia tiene en cuenta, una concentración de vulnerabilidades que el adversario ha identificado. ¿Cuántas veces has sentido exactamente eso? No una vez, no dos, con una consistencia que el tiempo ordinario no explica. Después de la muerte de Lucía, hubo semanas en que no quería entrar al cuarto donde ella había dormido durante los últimos meses de su enfermedad. No porque hubiera algo visible, no porque hubiera ruidos, sino por esa sensación, esa certeza de que si entraba, algo en ese cuarto me vería. Yo era director de escuela primaria. 40 años de racionalismo práctico, pero tampoco podía explicar esa sensación. Meses después, cuando el párroco de Guadalupe me presentó las cartas de Padre Pío, encontré en el epistolario primero la descripción de algo que ese hombre había escrito hace más de un siglo. Y lo que leí era exactamente lo que yo había sentido en el umbral de ese cuarto. Lo que sentí no fue alivio al leerlo, fue la cosa más parecida al miedo que he sentido de adulto, porque si Padre Pío lo había documentado con esa precisión, si había encontrado en sus propias noches esa misma certeza de ser observado antes de que nada ocurriera, entonces lo que yo había atribuido al duelo y al agotamiento no era ni duelo ni agotamiento. Era real. Y si era real, necesitaba entender qué hacer con ello. Cuando el superior del convento le preguntó qué hacía en esos momentos en que sentía la presencia antes de que nada hubiera ocurrido, la respuesta de Padre Pío fue algo que ningún libro de autoayuda espiritual se atreve a formular con esa sencillez. Dijo: lo nombro, lo señalo, le digo lo que es en voz alta, no con fórmulas largas, no con el protocolo de un exorcismo formal. Padre Pío enseñó algo que Raffin documenta como uno de los principios más repetidos en su dirección espiritual de los fieles que llegaban a él con este tipo de experiencias. La presencia que solo observa pierde poder en el instante en que es nombrada con fe. Cuando lo nombramos con fe, se revela lo que es, una criatura bajo el poder de Cristo. No se convierte en inofensiva de un momento para otro, pero la fase de reconocimiento en que el demonio estudia y aguarda y busca la apertura, esa fase se interrumpe cuando el creyente reconoce conscientemente lo que está ocurriendo y lo declara. El cazador que es identificado no puede actuar con la misma eficacia que el cazador que opera sin ser visto. Hay algo que el padre Arturo Cornejo formuló de una manera que me quedó grabada desde la primera vez que la escuché. No todas las personas que sienten esa presencia en la oscuridad están bajo ataque. Algunas están bajo estudio. Y la diferencia entre ambas situaciones es enorme. El combate espiritual no es una sola cosa. Es un espectro. Y lo que tú sientes, si es lo que te he estado describiendo, puede estar en la fase más temprana de ese espectro, la fase en que el adversario todavía no ha encontrado la apertura que busca, la fase en que todavía puedes cerrar la puerta antes de que entre. Eso no minimiza lo que sientes. La presencia es real, el malestar es real, pero significa que estás en el mejor momento posible para hacer algo al respecto. Lo que Fortea explica sobre la fase de reconocimiento es que el adversario en esa fase depende de una condición específica para continuar su trabajo. Necesita no ser visto. No en el sentido físico, en el sentido espiritual. El demonio que observa sin actuar puede hacerlo mientras el alma que observa no ha tomado conciencia de lo que ocurre. Mientras lo que siente es vago, perturbador, inexplicable. Mientras la persona gira la cabeza y no ve nada y concluye que fue su imaginación. Esa incertidumbre es lo que lo mantiene invisible. La conciencia lo expone. Cuando el creyente reconoce lo que está ocurriendo,
lo nombra y lo confronta con fe, el adversario pierde la condición que hacía posible el reconocimiento sin obstáculo. La fase de reconocimiento también tiene un límite. Tiene que terminar de una de dos maneras. O el adversario encuentra la apertura que busca y pasa a la acción, o el adversario no la encuentra y se retira. Lo que determina cuál de las dos ocurre es la disposición interior del alma observada. La apertura que busca no es debilidad ordinaria. Todos tenemos debilidades. Lo que busca es un punto de anclaje, algo que no ha sido llevado a Dios con el nombre que merece, el rencor que no se ha llevado a confesión por su nombre, el miedo que se ha convertido en duda instalada sin resolución, la culpa antigua que fue confesada pero no creída perdonada. Y Mord lo documentó con una consistencia que no puede ignorarse. La presencia que observa sin actuar todavía busca el punto de anclaje. Si el alma no se lo da, si el corazón está entero y los puntos de entrada están cerrados, el reconocimiento termina sin resultado y el adversario busca otro lugar, el protocolo luz que expone. No lo inventé, lo construí sobre lo que Padre Pío enseñó y sobre lo que los exorcistas documentaron. Son 3 acciones concretas que puedes ejecutar en el momento exacto en que sientas esa presencia. La primera acción es nombrar en voz alta, no en tu cabeza. En voz alta, con volumen moderado, tono firme. No el grito del pánico, la voz de quien sabe lo que dice. En el nombre de Jesucristo, si eres una presencia que no es de Dios, te ordeno que te retires. No tienes autoridad aquí. Fíjate en lo que estás haciendo con esas palabras. No estás fingiendo que tienes poderes especiales. Estás invocando una autoridad que no es tuya. El nombre de Jesucristo en boca de un bautizado no es decoración. Es la afirmación de que esa persona pertenece a Cristo. Y esa afirmación, pronunciada con fe, cambia la ecuación en el orden espiritual. Santo Tomás explica en la Suma Teológica que los demonios actúan sobre la imaginación y los sentidos del ser humano dentro de ciertos límites que no pueden traspasar. Los límites que Dios permite. Y esos límites son más estrechos, donde la autoridad de Cristo ha sido invocada explícitamente. La voz importa. El cuerpo participa en el combate espiritual, no solo la mente. La segunda acción es iluminar el espacio, trazar el signo de la cruz en los 4 rincones del cuarto, despacio, con intención. En cada rincón, el signo de la cruz con el pulgar tocando la pared y las palabras en voz clara. Señor Jesús, que tu luz llene cada rincón de esta habitación. 4 rincones, 4 sellos. La declaración de autoridad en los puntos extremos del espacio establece una cobertura que no se establece con un gesto genérico en el centro del cuarto. La Iglesia bendice espacios, no solo personas, porque los espacios tienen una historia espiritual real que puede ser declarada o dejada sin declarar. Lo que Padre Pío hacía en sus noches era declarar el espacio antes de que la voluntad se durmiera, antes de que el umbral entre la vigilia y el sueño se diera la guardia. El espacio declarado no es el mismo espacio que el adversario encontraba antes de la declaración. La tercera acción es la más antigua y la más olvidada, la invocación del ángel custodio con una encomienda específica para esa noche. No la oración del ángel de la guarda de la infancia, que muchos recitamos de memoria sin detenernos en lo que estamos pidiendo. Una encomienda concreta, una misión específica. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ilumina, guarda, rige y gobierna a mí, que te encomendé la providencia celestial. Esta noche, en el nombre de Cristo, cierra toda puerta que no sea de Dios sobre este espacio.
Fíjate en lo que la segunda parte añade a la oración canónica. Una orden de cierre específica, una encomienda activa para esas horas en que la voluntad no puede ejercer su guardia. Padre Pío invocaba a su ángel custodio antes de cada noche con una frecuencia que Fra Modestino documentó durante los años que vivió en San Giovanni. No como gesto piadoso automático, como comisión real a un ser real con poder real. Santo Tomás articula esto con una claridad que la catequesis moderna ha perdido en algún lugar del camino. El ángel custodio no es una figura decorativa de la espiritualidad popular. Es una persona con identidad y con misión asignada por Dios. Y esa persona tiene poder real sobre el espacio donde el alma que custodia descansa. La comisión explícita no porque el ángel no actúe sin que se lo pidamos, sino porque el acto de comisión consciente establece la jurisdicción con una claridad que permite al ángel actuar con mayor plenitud cuando el alma que custodia no puede hacerlo por sí misma. Nombrar en voz alta, declarar el espacio, encargar la guardia. Eso es el protocolo luz que expone. Quiero cerrar con algo que encontré en el epistolario Primio y que no he podido sacudir desde que lo leí por primera vez. En una de las cartas al padre Benedetto Nardella, Padre Pío describe el momento en que la presencia que lo observaba desde la oscuridad fue nombrada y confrontada directamente. No describe el miedo que cedió, no describe el alivio, describe algo que me parece la clave de todo lo que hemos hablado hoy. Dice que cuando lo nombró con fe, lo que la presencia le reveló fue su propia pequeñez, una criatura. Eso es lo que Barba Azul reveló ser cuando fue confrontado. No la fuerza que pretendía proyectar desde la oscuridad mientras permanecía sin nombre. Una criatura limitada bajo el poder de Cristo, incapaz de ir más allá de lo que le es permitido. La oscuridad le da al adversario una proyección que no tiene en la luz. En la luz, lo que observa en la oscuridad se revela como lo que es. Padre Pío vivió esa realidad durante 50 años de combate, y lo que le permitió sostenerse no fue la ausencia de miedo. Raffin documenta que Padre Pío tenía miedo real en esas noches, el miedo honesto de quien sabe que el combate es real. Lo que le permitió sostenerse fue lo que él llamaba la certeza de que Cristo era más grande. Esa certeza no era abstracta, era experiencial, nacida de 50 años de noches en que esa certeza había sido puesta a prueba y había resistido. El protocolo luz que expone no es un truco, es la traducción práctica de esa certeza. Esta noche, si lo sientes, ya sabes qué hacer. No con miedo, con fe. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que los santos documentaron y lo que la tradición de la Iglesia ha preservado para quienes tienen oídos para escucharlo. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que ha sentido eso, que se gira en la oscuridad y no hay nadie, pero la certeza persiste, que despierta a las 3 de la mañana con una sensación que ningún argumento racional puede disipar del todo, comparte esto con ellos, porque puede ser que nadie les haya explicado nunca que lo que sienten tiene un nombre, tiene una razón y tiene una respuesta concreta que Padre Pío documentó en sus propias cartas. El reconocimiento consciente más la invocación rompen el reconocimiento demoníaco. Eso es lo que él enseñó. Y eso es la diferencia entre girar la cabeza en la oscuridad sin saber qué hacer y nombrarlo, confrontarlo y declarar el territorio desde el que el adversario estaba estudiando tus puertas. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.